Durante mi campaña prometí impulsar un cambio para nuestro país, un cambio para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida y recibir respaldo de más de 11 millones y medio de colombianos. Hoy quiero compartir con ustedes algunos de los principales logros de este mandato, de las acciones que hemos impulsado y los resultados que se han alcanzado para cumplir con aquello por lo que obtuvimos el respaldo democrático de las mayorías. Buenas, mi gente, ¿cómo están? Muchas gracias por el apoyo y muchas gracias por seguirme. Estos son los 15 más importantes logros que se han logrado en el gobierno de El Cambio. Para todos esos atembados que suben a mis likes a preguntar ¿y cuáles son los cambios que se han visto en este gobierno? Pues escúchenlos de boca del presidente Gustavo Petro, nada más y nada menos, para que dejen de subir a mis likes a preguntar esta clase de pendejadas. Escuchemos atentamente para que no se dejen llevar de todos esos medios de desinformación que hay en nuestro país. Escuchemos atentamente. 1. Hemos logrado sacar de la pobreza a más de 1.600.000 colombianos. Bueno. 1.120.000 de la pobreza extrema. En la pandemia, Colombia lamentablemente alcanzó una pobreza monetaria del 40% de su población por una mala política del entonces, y hoy estamos en 33%. Esto ha sido en gran medida gracias a que este gobierno ha subido el salario mínimo, los ingresos de la gente más pobre y bajado el ritmo de crecimiento de los precios de la canasta familiar. 2. Hoy más de 500.000 adultos mayores de más de 80 años se benefician del aumento del bono pensional de 80.000 a 225.000 pesos mensuales. A la entrada en vigencia de la reforma pensional el año entrante, serán más de 3 millones de viejos y viejas que lo recibirán y tendrán una vejez digna. Esta es la mayor revolución social hecha, por lo menos, en los últimos 70 años en la historia de Colombia. Todas las mujeres de Colombia, al llegar a su edad de pensión y por levantar su hogar, así no hayan trabajado fuera de él, recibirán un bono pensional. Para que se den cuenta que el cambio es para todos y no para unos pocos. Para que se den cuenta que el cambio es para viejos y jóvenes. Para que se den cuenta que el cambio es para la clase media, para la clase baja y hasta para la clase alta, que son los que más se quejan de este gobierno. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Está bien que a los viejos de nuestro país que no han logrado pensionarse se les dé un bono pensional? Bueno, eso se los dejo a su criterio, pero continuemos escuchando porque ustedes no me vinieron a escuchar a mí, sino al presidente Gustavo Petro. Los cambios se están dando en nuestro país. Que usted nos informe, mi querido amigo, no quiere decir que el país no esté avanzando. Continuemos. 3. En términos de empleo, hemos creado, desde que me posesioné, más de 1.032.000 empleos. Ustedes me dieron uno de ellos. Además, desde que incrementamos por primera vez el salario mínimo en 2023, descontado el costo de la vida, hemos aumentado el salario real en un 12% para todos los trabajadores y trabajadoras de Colombia. 4. Recibimos el gobierno con una inflación de alimentos que llegó a cerca del 16% anual. Hoy, ese nivel ha bajado a menos del 4%, 3.7 exactamente. 5. El turismo aumentó 26.6 en 2023, superando los 5,8 millones de visitantes no residentes en Colombia. Este año, en el primer semestre, ya va otro aumento del 8,5%. Es decir, que hemos logrado que muchos millones de turistas extranjeros, más que antes, puedan venir a Colombia y dejar sus dólares para la riqueza nacional. También ha aumentado en más del doble los visitantes de cruceros internacionales, una cifra que es superior a todos los años anteriores sumados desde el 2020. Como están escuchando, los alimentos siguen bajando, la inflación alimentaria sigue bajando, el turismo en nuestro país sigue creciendo, siguen llegando más personas de otro país a hacer turismo en nuestro país. Así que no se dejen engañar porque el turismo no solamente es en San Andrés. Sigamos escuchando porque esto se pone bastante interesante y repito, mi querido amigo, no se deje engañar de esos medios de atembación que existen en nuestro país. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren recuperar la gallina de los huevos de oro. Quieren seguir lucrándose de los pobres de nuestro país y de nuestro pueblo. Pero continuemos porque, repito, no me vinieron a escuchar a mí. Vinimos a escuchar al presidente Gustavo Petro. Continuemos. 6. En 2 años logramos la operatividad de 3 corredores férreos. Pusimos a andar el tren de nuevo. Bogotá-Belencito, en Boyacá, Dorada-Chiriguaná, que es el tramo que va a juntar el Pacífico con el Caribe, una vez termine de desarrollarse esa línea férrea, y algo que me parece fundamental para una nueva Colombia, en unos años, el tren Villavicencio-Puerto Gaitán, que empieza a ser construido por el Ejército Nacional. Adicionalmente, la carga solo en el corredor Dorada-Chiriguaná aumentó el doble, y también activamos el tren turístico de Boyacá. Solo van 7. 2 años. Estamos avanzando en una transición energética justa. ¿Qué es eso?
que la energía que usa el mundo hoy, Colombia en una parte, es sucia. Sobre la base del carbón, del petróleo y del gas se arrojan gases que pueden acabar la vida en la atmósfera, en toda la superficie de la Tierra. Ahora hay que cambiarlas por energías limpias, que se hacen en base al agua, al sol y al viento. Ese tránsito de unas a otras lo estamos haciendo en Colombia. En energías limpias hemos pasado de 0,2 gigas a 2 gigas. Es decir, multiplicamos por 10 la capacidad de energías limpias de Colombia en solo 2 años de gobierno. Hoy tenemos 100 comunidades energéticas, barrios, veredas, que generan ellas mismas su energía eléctrica limpia, y hay 1000 en construcción en todo el país. Este es el camino de Colombia, el sendero fundamental que Colombia tiene que seguir para convertirse en una potencia de la vida. Bueno, como lo pueden escuchar, el tren sigue avanzando. Que usted no se informe, mi querido amigo, no quiere decir que las cosas no estén pasando. Las energías se siguen transformando. Tenemos que dejar de emitir contaminación para poder mejorar y para poder a futuro tener un mundo mejor. El cambio se sigue dando. Las mercancías en nuestro país se siguen moviendo, mi querido amigo. Que usted no se informe no quiere decir que las cosas no estén pasando, pero continuemos, porque como están escuchando, los cambios se están dando y apenas van 2 años, y eso que aún hay más. Escuchemos. 8. En los últimos 4 años ha aumentado el acceso a Internet en el país un 76%. Hoy hay 49.6 millones de accesos a Internet. Aún falta mucho para cerrar la brecha. Bueno. 9. También hay hoy, en lo que va del año, una disminución del 5% de los homicidios comparado con el año anterior. Un indicador que tiene que ver con la seguridad, que ojalá sea mayor, porque buscamos la seguridad humana en Colombia. 10. En el 2024 ha aumentado un 23% las incautaciones de cocaína. Llevamos 1.500 toneladas incautadas desde que llegué al gobierno, que tienen un valor en el mercado de 42.000 millones de dólares. Es decir, la economía ilícita, si se hubiera vendido en Estados Unidos o en Europa, hubiera representado para Colombia más dólares que el petróleo y el carbón juntos. Esta es una especie de acción por la humanidad que en cierta forma los países del mundo no nos agradecen. Una acción que se llena de sangre, que nos cuesta seguridad, pero que con empeño tratamos de hacer, porque creemos que sin las economías ilícitas no habrá violencia en Colombia. 11. Bueno, como lo están escuchando, señoras y señores, la seguridad y la conectividad avanza en nuestro país. Ya no se abudinean el dinero del internet, ya está llegando a muchos lugares que nunca había llegado internet en nuestro país. El emprendimiento del polvo mágico se sigue cayendo y se le sigue cayendo la economía a la ultraderecha. Por eso es que mantienen tan ofendidos y por eso es que manipulan esos medios de atenvación que usted sigue viendo y lo siguen poniendo en contra del presidente Gustavo Petro. Pero sigamos escuchando para que se saque ese chip de que las cosas no están pasando en nuestro país. Continuemos. 11. Recuperamos la mesada 14 para los miembros de la fuerza pública, los veteranos, más de 244.000, que hoy, en virtud de este gobierno y del Congreso, pueden tener la reserva activa y sumar 14 al año de mesadas pensionales para que tengan una vejez digna. También se viven quejando en la Plaza de Bolívar. Un soldado regular, el que entra a cumplir su servicio militar, se ganaba cuando yo llegué al gobierno 300.000 pesos mensuales. Hoy se gana 680.000 pesos mensuales. Bueno. Y a finales o principios del año entrante serán 910.000 pesos mensuales. Y espero, es mi promesa, que cualquier soldado de Colombia, soldado, mujer u hombre, pueda al final de mi gobierno ganarse un salario mínimo. Bueno. Eso significará, por una parte, un ejército profesional. Por otra parte, dignidad para el que combate, para el que se arriesga, tanto en el ejército como en la policía. No son esclavos los que necesitamos para la seguridad. Si queremos una seguridad humana, necesitamos una fuerza pública humana, y eso comienza porque el soldado, la soldado, el patrullero puedan vivir con dignidad. Como están escuchando, la policía, el ejército, nuestros héroes de Colombia se siguen dignificando como nunca se había hecho en este país, pues esa ultraderecha nos tenía ganando un miserable sueldo que simplemente nos alcanzaba para lustrar las botas, lavar el uniforme, comprar desodorante y seguir en la guerra, y ellos lucrándose de la misma. Así que, ¿es bueno o es malo que se esté dignificando al soldado, al policía? Continuemos porque esto sigue mejorando. Y recuerde, el país se sigue moviendo. Que usted no se informe no quiere decir que las cosas no estén pasando, mi querido amigo. Continuemos. 12. En 2 años redujimos la deforestación en Colombia. Un 54% para todo el país. Bueno. La mejor cifra para en 23 años.
Y sobre la selva amazónica, que es el pulmón de la humanidad, hemos logrado una impresionante reducción de la deforestación en el 61%. Bueno. Estamos cuidando el pulmón de la tierra luego de décadas en las que los gobiernos le dieron la espalda. 13. Este año nuestro país será anfitrión de la cumbre más importante de la biodiversidad del mundo, la COP16 en Cali. Hemos logrado que Colombia sea mirada en el mundo. Por eso no solo aumenta el turismo extranjero, sino también la inversión extranjera, que ha llegado como nunca antes a más de 12.000 millones de dólares en el año. 14. Hemos adquirido 184.000 hectáreas de tierra fértiles que benefician ahora a campesinos y campesinas. Las pagamos a grandes propietarios o las quitamos de las que tenía la mafia y se las hemos entregado al que trabaja el campo. También hemos entregado títulos de propiedad al campesinado por un total de 1,3 millones de hectáreas de tierra fértiles. Aún es poco, pero el gobierno de Santos y de Duque solo entregaron 30.000 hectáreas. En 2 años llevamos nosotros 180.000. Si las normas miraran más al pobre, podríamos lograr los objetivos que el Acuerdo de Paz del año 2016 estableció. Imagínense que el Amazonas, el pulmón del mundo, se sigue cuidando, ¿sí? Mientras nosotros en nuestro país seguimos recibiendo este tipo de eventos en nuestro país, cosa que no pasaba tan recurrentemente. Se le sigue entregando tierras al campesino, aunque cabe recordar que hay algunas falencias, pero pues no es un gobierno perfecto y esas falencias se tendrán que atender con el pasar de los días y de los meses. ¿Creen ustedes que las cosas se están haciendo bien? Continuemos porque aún nos quedan ciertos puntos muy importantes y dentro de estos puntos el presidente nos dirá quiénes son los responsables de la alza de los combustibles. Así que párenle mucha bola porque mucha gente en mis likes viene a preguntarme ¿y la gasolina? Pues bueno, en boca del presidente les va a explicar por qué han subido tanto los combustibles. 15. En los últimos 3 años hemos logrado una reducción del 49% en mortalidad materna. Bueno. Este es un indicador de salud que mide la eficiencia de los sistemas de salud. Fue terrible. En el gobierno de Duque se incrementó sustancialmente, pero hoy podemos decir con orgullo que hemos reducido la cantidad de casos y la razón por la que mueren mujeres embarazadas por falta de atención médica en un 50%. También hemos reducido en los últimos 2 años la desnutrición y sobre todo la muerte por desnutrición de menores de 5 años en todo el país en un 31%. En La Guajira, donde morían por centenares los niños, hemos reducido la mortalidad por desnutrición a más del 50%. Hoy mueren la mitad, ojalá no muriera ninguno, pero es así como se desarrolla un país. No es solo con el pavimento, es con la vida y sobre todo con la vida de la niñez, con la vida de la vejez, con la vida de la mujer embarazada. Soy el primero en reconocer que es mucho el camino que nos falta por recorrer. No hemos logrado todo cuanto hubiéramos querido, pero sí hemos hecho y hemos hecho más de lo que muchos piensan o dicen, entre otras, porque la situación fiscal que encontramos no fue la más favorable. Al país lo sobreendeudaron innecesariamente, al país lo esquilmaron innecesariamente. Los dineros recaudados con la reforma tributaria que se aprobó en el primer año de mi gobierno y que no grabó a las personas naturales de escasos recursos, no le puso el impuesto a los pobres, no le puso el impuesto a la sopa. Se destinaron esos recursos para el pago de una deuda pública que adquirió el expresidente Iván Duque de una manera que me pareció en realidad tonta. Un crédito por 5.600 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, pagadero en 2 años que estoy comenzando a pagar, y que se dedicó fue a subsidiar las nóminas de los empleados de las empresas más poderosas de Colombia. Bueno, y se siguen pagando deudas que dejaron gobiernos anteriores. Se sigue mejorando en la salud, aunque la reforma a la salud no se haya aprobado, señoras y señores. Se siguen resolviendo problemas fiscales que dejaron esos fiscales corruptos que pasaron en ese gobierno pasado. Se siguen pagando deudas, así le cuesten al pueblo. Y esa es la razón de por qué las cosas no se han dado definitivamente en este gobierno. Pero escuchemos esta última parte en la que el presidente Gustavo Petro le explica a usted, mi querido amigo, que tiene su vehículo, que tiene su motico, que tiene su forma de trabajar basada en los combustibles de nuestro país, por qué la gasolina está tan cara y por qué se va a tender a subir el ACPM, para que no se queje de este gobierno, sino de lo que dejamos que pasara en gobiernos pasados. Escuchemos y mucho ojo. Gracias por seguirme y 1000 gracias por compartir
este contenido para que más personas abran los ojos y no se deje engañar de esos medios de desinformación que hay en nuestro país. Escuchen fuerte y claro lo que viene a continuación. Y lamentablemente, porque la Corte Constitucional tumbó la mitad de la reforma tributaria que aprobamos. Bueno. Y sobre todo en unos recursos que son Escuchen. los más poderosos de Colombia, los petroleros y los grandes carboneros exportadores del país. El déficit del Fondo de Estabilización de Combustibles, entre otras cosas. Porque también Iván Duque, al no subir la gasolina, pero comprarla cara y venderla barata, nos dejó una deuda con Ecopetrol. Escuchen. Ya hemos pagado cerca de 40 billones de pesos. Fuimos el único gobierno que fue capaz de darse esa pela de eliminar el subsidio a la gasolina. Sé que le produce, en cierta forma, oposición a la clase media, pero no está bien que se subsidie a un señor que tiene una camioneta 4 puertas en el consumo de su gasolina y le estemos cerrando las puertas de los hospitales a la gente pobre en Colombia. 40 billones de pesos nos costó ese simple hecho de saldar esa deuda. Casi 3 reformas tributarias. Eso también lo dejó Duque. Y como escucharon, el motivo por el cual la gasolina y el ACPM seguirán aumentando en nuestro país no es culpa de este gobierno. Es el único gobierno que no le quiso seguir subsidiando la gasolina a los ricos de nuestro país. A esas personas que usted los ve en su BMW, en su Hyundai, en su Toyota, a esos también se les quitó el subsidio. No simplemente se le quitó a los pobres y a la clase media, se le quitó a todo el país. Así que dejen de chillar. Si usted tiene su vehículo, pues obviamente tendrá para al menos darle gasolina o ACPM a su vehículo y deje de ser chillón. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por seguirme y mil gracias al gobierno del presidente Petro por darnos esta larga explicación. Espero que la hayan escuchado para que compartan esta información y dejemos y saquemos de la ignorancia a tanta gente que anda por ahí preguntando huevonadas en mis likes. Gracias por el apoyo, gracias por seguirme y qué tristeza de país que nos dejó esta proposición.